En los albores de la civilización, después del gran diluvio que purificó el mundo, la humanidad comenzó de nuevo. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus descendientes, se multiplicaron sobre la faz de la tierra. En aquellos días, todos los hombres hablaban un solo idioma, una única lengua con las mismas palabras. Compartían pensamientos, sueños y ambiciones sin barreras, unidos por un lazo común de comunicación. Imaginen un mundo así, donde cada persona podía entender a otra perfectamente, sin necesidad de traductores ni diccionarios. Era una era de unidad sin precedentes. Viajando desde el oriente, estos pueblos encontraron una vasta llanura en la tierra de Sinar, una región fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, y decidieron establecerse allí. La tierra era rica y prometedora, el lugar perfecto para construir no solo un hogar, sino una civilización que dejara una marca imborrable en la historia. Fue en este escenario de prosperidad y unidad donde nació una idea audaz, una ambición que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La idea de construir algo monumental, algo que los elevara por encima de su condición mortal. Un día, se dijeron unos a otros: «Vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego». Así, usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. La tecnología que desarrollaron era avanzada para su tiempo, permitiéndoles crear materiales de construcción duraderos y resistentes. No querían construir una simple ciudad, su visión era mucho más grandiosa. Se propusieron erigir una ciudad con una torre tan alta que su cúspide alcanzara los cielos. «Construyamos una ciudad y una torre cuya cima llegue hasta el cielo», declararon con orgullo. «Así nos haremos un nombre famoso y no seremos dispersados sobre la faz de toda la tierra». El deseo era claro: fama, gloria y unidad forzada. Temían ser esparcidos, perder su identidad colectiva. La torre no era solo una proeza arquitectónica, era un símbolo de su poder, su ingenio y su desafío a los límites naturales. Era un monumento a la autosuficiencia humana, un intento de alcanzar lo divino por sus propios medios, de asegurarse un legado eterno sin depender de nadie más que de ellos mismos. Querían ser los dueños de su propio destino, controlar su futuro y evitar la dispersión que, de alguna manera, intuían que podría suceder. La construcción comenzó con un fervor y una cooperación sin igual. Miles de manos trabajando juntas, miles de voces hablando el mismo idioma, todas unidas en un solo propósito. Día tras día, la estructura crecía, ladrillo sobre ladrillo, elevándose imponente sobre la llanura de Sinar. Parecía que nada podría detenerlos. La torre se convertía en un testimonio visible de su ambición desmedida. Pero entonces, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Desde las alturas, observó su obra. No vio un simple edificio, sino el corazón de la humanidad expuesto, su orgullo, su arrogancia y su deseo de usurpar un lugar que no les correspondía. Dios reconoció el poder de su unidad, pero también el peligro de su soberbia. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, dijo el Señor. El problema no era la construcción en sí, sino la motivación detrás de ella. Era un acto de rebelión, un intento de hacerse iguales a Dios, de crear su propio cielo en la tierra, y de evitar el plan divino de que la humanidad llenara y se extendiera por todo el mundo. Era un desafío directo a la soberanía de su Creador. La Torre de Babel no era una escalera al cielo, sino un monumento al ego humano. La unidad que los hombres tanto valoraban se había convertido en el motor de su arrogancia. Si no se intervenía, su orgullo los llevaría a cometer locuras aún mayores en el futuro. Así que el Señor dijo: «Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Y en un instante, el plan divino se ejecutó. De repente, el bullicio armonioso de la construcción se convirtió en un caos de sonidos incomprensibles. El idioma que una vez los unió, ahora los separaba. Un obrero pedía un ladrillo y recibía agua.
Un arquitecto daba una orden y era recibido con miradas de confusión y frustración. La comunicación se rompió por completo. La cooperación se desvaneció, reemplazada por la sospecha y el conflicto. Imaginen el pánico y la desesperación. Amigos y familiares ya no podían entenderse. El proyecto que había sido su orgullo y su pasión se detuvo abruptamente. La construcción de la gran torre cesó. El sueño de alcanzar el cielo se hizo añicos en medio de la confusión. La unidad se fragmentó en miles de pedazos. La gente comenzó a agruparse con aquellos pocos que hablaban de manera similar, formando nuevas tribus y nuevos pueblos basados en sus nuevos idiomas. El proyecto común que los mantenía en Sinar había desaparecido. Desde allí, el Señor los esparció sobre la faz de toda la tierra, cumpliendo irónicamente el mismo destino que tanto habían temido y tratado de evitar. La gran llanura de Sinar se fue vaciando, mientras grupos de personas, ahora extraños entre sí, emigraban en todas direcciones, buscando nuevos lugares para establecerse. Por eso, a aquel lugar se le llamó Babel, que suena como la palabra hebrea para confundir, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó por todo el mundo. La torre, inacabada, quedó como un monumento silencioso, no a la gloria del hombre, sino a su orgullo y a la soberanía de Dios. La historia de la Torre de Babel es más que un simple relato sobre el origen de los diferentes idiomas. Es una poderosa lección sobre la naturaleza humana, la soberbia y los peligros de una ambición sin límites. Nos enseña que la verdadera unidad no se encuentra en la uniformidad forzada o en la búsqueda de la fama, sino en la humildad y el reconocimiento de nuestro lugar en el universo. Nos recuerda que cuando la humanidad intenta exaltarse a sí misma por encima de todo, desafiando los límites establecidos, las consecuencias pueden ser la división y la confusión. Pero la historia no termina en la dispersión. A lo largo de la narrativa bíblica, vemos el plan de Dios para reunir a la humanidad. Siglos más tarde, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas, y personas de todas las naciones pudieron entender el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Fue una reversión simbólica de Babel, donde la confusión de lenguas fue superada por el milagro de la comprensión. No se impuso un solo idioma, sino que se celebró la diversidad, uniendo a las personas no a través de un lenguaje común, sino a través de un mensaje de amor y redención. Hoy, la Torre de Babel sigue siendo un símbolo poderoso. Nos advierte contra el orgullo colectivo, la idolatría de nuestros propios logros y la peligrosa idea de que podemos construir nuestro propio paraíso sin Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias torres, los proyectos y ambiciones que construimos con motivaciones egoístas. La lección perdura. La verdadera grandeza no se encuentra en cuán alto podemos construir, sino en cuán humildemente podemos caminar. La historia de la humanidad, desde la dispersión de Babel hasta la unidad prometida, es un viaje épico de caída y redención, un testimonio del poder duradero de la fe. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido épico e histórico. Dios te bendiga.